Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Escudo como un huevo loque. Este reto lo hemos hecho en directo aquí en YouTube y aunque los vídeos del directo estén en oculto, podéis acceder a ellos desde la lista de reproducción llamada Directo Huevo Loque. Para este reto os pedí que me pasaseis huevos a cambio de mis capturas, lo que es básicamente el significado de huevo loque. Para este reto tenemos estas reglas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, no podemos superar el level cap antes de empezar el combate, aunque podemos subir de nivel durante el combate. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Antes de nada quiero agradecer a todos los que os pasasteis por los directos. Gracias por estar ahí. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura de chill en casita, cuando el bueno de Paul llega gritando para que le hagamos caso. Nos vamos con él, visitamos a su madre y tras esto nos vamos a ver a Lionel, quien acaba de llegar al pueblo de al lado. Dale Lionel, muéstrame las Pokéball. Nos vamos con los bros a su casa para elegir a un falso inicial, quien será este Scorbunny al que llamaremos Webont. Derrotamos a Paul, nos encontramos con el Doge legendario de este juego. Y tras conocer a más gente importante como Sonia y su abuela, y tras derrotar a Paul otra vez y pillar a un par de pokés para intercambiar, nos vamos en tren con nuestro compa. ¡Loco! ¡Tremendo TikTok que ha subido Roy! ¿Pero qué me ladras? Pillamos a Libby de la estación y por fin empezamos los intercambios, consiguiendo un Rowlet al que llamaremos Lechuga, a un Bullpix al que llamaremos Kurama y a un Axiu al que llamaremos Desodorante. Tenemos un combate con Desodorante contra una ardilla que... bueno... Y aquí habríamos tenido la primera baja del reto, pero tras una encuesta que ganó por un 95% en el chat, decidimos darle una segunda oportunidad. Tras este susto nos vamos a dedicar a subir los primeros niveles haciendo curry con nuestros panas. ¡Buah! De lujo. El cuarto huevo resultó ser este Mimikyu al que llamaremos Pikachu, y tras mucho curry y otro huevo más, que resultó ser este Kabuto al que llamaremos Garrapata, nos vamos por fin a la primera ciudad, donde veremos la entrada de los líderes de gimnasio. Tenemos otro combate más con Paul, abrimos el huevo de este Larvitar al que llamaremos Godzilla, y tras un pequeño accidente contra un Pancham que nos provocó la primera muerte válida del reto, seguimos adelante. Derrotamos a Berto sin demasiada dificultad, evolucionamos a Lechuga en Dartrix, y tras ser placados por un Wolo random, y tras hablar con Sonia sobre ese coso gigante, conseguimos un par de Pokémon más, este Lite al que llamaremos Tomate, y este Cufant Shiny al que llamaremos Dumbo. Ahora sí, nos vamos al gimnasio para enfrentarnos al primer líder, Percy. Empieza con Gossiflor y nosotros con Lechuga, con quien lo debilitamos a base de picotazo. Saca ahora Eldegoss, a quien Dinomaxiza, nosotros hacemos lo mismo y tras 3 turnos de puro Maxi Ciclón lo dejamos KO. Evolucionamos a Tomate, seguimos la aventura, conseguimos la bici del señor que lleva guantes y mascarilla, para nada sospechoso, tenemos otro combate más con Paul, ¡Oh, man! y por fin llegamos al siguiente pueblo, donde nos encontraremos con que Olivia manda a pastar a estas dos. Ubícate, nena. Ahora sí, nos vamos al gimnasio para pegarnos con Cathy por la segunda medalla. Empieza con Goldeen y nosotros con Lechuga, con quien recibimos una cornada, aunque lo debilitamos de una hoja aguda. Le sigue a Rokuda, quien también cae de una, y por último saca a Dreadnought. Dynamaxizamos los dos a nuestros Pokémon, nos golpea con Maxi Chorro, y con un solo Maxi Flora ganamos el combate. Nos vamos ahora a la cafetería a tener la clásica comida entre empresario, nieta de profesora Pokémon y entrenador Pokémon, todo chill. Y tras dar un par de vueltas por aquí se abre un huevo más del que sale este Spiritomb, al que llamaremos Cynthia, aunque sin querer nos pasamos dándole caramelos, así que de momento no lo podemos usar. En la mina Galar 2 nos volvemos a encontrar a Berto, al que volvemos a derrotar sin problemas, y caminando por aquí abre otro huevo más, de donde sale este Mudkip al que llamaremos Ajolote. Volvemos a la ciudad, nos compramos algo de ropita rechulona, y aquí se nos abre otro huevo más, del que sale este Fibas al que llamaremos Peje Lagarto. Nos pegamos en el hotel con otro rival más, Roxy, y tras evolucionar a Ajolote en Marston nos metemos en el gimnasio. Abrimos otro huevo más del que sale este Horsey al que llamaremos Potrillo, y ahora sí nos vamos al gimnasio para pegarnos con Naboru. Empieza con Ninetales y nosotros con Tomate. Le golpeamos con sorpresa y al turno siguiente con Mordisco, quitándole algo de vida. Nos contesta con Ascuas y tras un par de mordiscos más lo debilitamos. Saca ahora Arcanine. Usamos última palabra para bajarle el ataque y cambiar a Godzilla. Falla Fuego Fatuo, nos golpea con Mordisco y nosotros lo debilitamos con un par de pataletas. Por último saca Centiskorch. Gigamaxiza a su Pokémon, Dynamaxizamos a Godzilla y tras sobrevivir
con solo 9 de vida a un Max Insecto contestamos con Maxilito, dejándolo KO de una y ganando el combate. Antes de irnos de la ciudad nos vuelven los líderes para despedirse de nosotros. Lo siento, pero no hablo con losers, o sea, ubícate, nena. Pequeño pique entre Paul y Berto del que pasamos fuerte, y tras enterarnos de que Paul ha vuelto a perder, entramos en Ciudad Artejo. Hablamos de chill con Rose y Olivia, quien nos explica no sé qué de su planta de energía, y tras hablar un poco con Lionel nos vamos a la peluquería para hacernos un cambio de look. Tremendísimo corte. Hablamos con Sonia, quien nos cuenta un poco sobre la historia de la región, y tras hacer evolucionar a Godzilla en Pupitar seguimos nuestro camino. Conocemos a Sally, la mejor líder de toda la región. Es que miradla, decidme que no tiene más estilo que todos los demás juntos. Evolucionamos a Lechuga en Decidueye, a Tomate en Incineroar, se nos abre otro huevo más del que sale un Beldum Shiny al que llamamos Máximo, al que evolucionamos al Toque Metan y llegamos por fin al siguiente pueblo. Aquí tendremos un combate más con Paul, quien a este punto se está replanteando su vida, y tras un poquito de gira y tras evolucionar a Ajolote nos pegaremos con Alistair por la cuarta medalla. Empieza con Yamask y nosotros con Cynthia. Usamos Maquinación, él usa Anulación y ahora le atacamos con Infortunio dejándolo KO. Le sigue Cursola, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Mimikyu. Nos golpea con Sombraville, nosotros con Infortunio para romperle el disfraz, y tras dinamaxizar a Cynthia recibimos otra Sombraville y lo debilitamos con Maxi Espectro. Por último saca a Gengar, a quien gigamaxiza. Nos golpea con Giga Aparición quitándonos bastante, y tras curarnos con una valla cidra atacamos con Maxi Espectro, terminando el combate. Salimos de aquí, hablamos con Sonia, y tras oír tremendo ruido por aquí nos vamos corriendo para encontrarnos a Berto haciendo cosas de Berto. Lo volvemos a derrotar y ahora llegan Rose y su gente, quienes lo mandan a pastar lejos de aquí. Se cae el muro cerca de Sonia, quien sobrevive por su claro ultra instinto, y tras averiguar toda la historia de Galar solo por ver una estatua de 2 perros, nos vamos de aquí. Se nos abre otro huevo más, del que sale este Ralts, al que llamaremos Blasco, y lo evolucionamos al toque en Kirlia y luego en Gallade. Atravesamos el bosque Lumirinto para llegar al siguiente pueblo, donde evolucionaremos a Dumbo en Cooperaya, y tras pasar las audiciones del gimnasio para ser el siguiente líder, nos toca enfrentarnos a Sally por la quinta medalla. Empieza con Wizzing y nosotros con Dumbo, con quien nos protegemos el primer turno para ganar el bufo de Sally. Derrotamos a su Pokémon con un cuerpo pesado y a este le sigue Mawile. Le atacamos con Fuerza Equina, quitándole bastante, y ella responde con Triturar. Nos curamos con Restos, respondemos a su pregunta para ganar otro bufo, y ahora sí lo derrotamos de otra Fuerza Equina. Le sigue Togekiss, nosotros dinamaxizamos a nuestro elefante para derrotarlo de un Maxi Metal, y ahora saca al Cremi, a quien gigamaxiza. Le atacamos con Maxi Metal, quitándole bastante, y nos responde con Giga Colofón, curándose un poquito, aunque al turno siguiente lo debilitamos de otro Maxi Metal más. Vamos a acompañar a Sally a Ciudad Artejo, y justo aquí se nos abrirá otro huevo, del que saldrá este Charmander, al que llamaremos Choripoción. Aquí nos encontramos con la mejor escena del juego, donde Sally descubre a su Sugar Baby, Berto. Ven con mami. Evolucionamos a Choripoción en Charmeleon y luego en Charizard, y a Potrillo en Sidra, y avanzamos a la ruta 7 donde nos toca pegarnos con Paul otra vez. Tío, relaja que ya está siendo pesado. Llegamos a Pueblo Auriga, donde tras comprarnos ropita nueva se nos abrirá otro huevo más, esta vez un Rockroof al que llamaremos Lycanroc. Recuperaremos a Desodorante de la caja para evolucionarlo en Fraxure, y tras caer como 700 veces en las trampas del gimnasio de hielo nos toca pegarnos con Mel. Empieza con Frostmoth y nosotros con Tomate, con quien debilitamos a su polilla con lanzallamas. Le sigue Darmanitan, quien nos usa Mofa y al que también debilitamos con lanzallamas. Saca ahora Ace-Q y nosotros cambiamos a Choripoción, quien recibe un viento hielo. Atacamos con lanzallamas casi debilitándolo, falla un viento hielo y con otro lanzallamas lo debilitamos. Por último saca a Lapras, cambiamos a Choripoción por Peje Lagarto, ella gigamaxiza su Lapras y nos debilita con una giga melodía. Peje Lagarto será recordado como un héroe por darnos un cambio de turno limpio. Sacamos ahora a Dumbo, al que dinamaxizamos y nos protegemos con Maxi Barrera para hacerle perder un turno de Gigamax. Nos golpea con Maxi Chorro quitándonos bastante y contestamos con Maxi Puño quitándole bastante poco. Se le pasa el Gigamax, nos golpea con Surf y atacamos con otro Maxi Puño más. Se nos acaba el Dynamax, usamos protección para ganar un turno de cura y ahora cambiamos a Blasco, quien se duerme con un canto. Nos golpea un par de veces y ahora cambiamos a Tomate, quien recibe un Surf que nos quita mucha vida aunque nos curamos con la valla. Le golpeamos con sorpresa y cambiamos a Desodorante, quien recibe un golpe, y ahora cambiamos a Choripoción, quien recibe un viento hielo, aunque finalmente conseguimos atacar con lanzallamas, terminando el combate. Tenemos charla con Sonia y Paul, otro combate más con el rival, el cual también ganamos sin bajas, y tras evolucionar a Lycanroc en un Lycanroc crepuscular y mejorar la bici para poder ir ahora por el agua, llegamos a las puertas de la siguiente
medalla, aunque no podemos pasar. Nos encontramos otra vez con Roxy, a la que volvemos a ganar, y tras entrar en el pueblo se nos abre un huevo más, del que sale un Riolu al que llamaremos Anubis. Llegamos al concierto de Nerio, que toca tremendo temón. Y ahora sí nos pegaremos con él. Empieza con Scrafty y nosotros con Tomate, con quien le golpeamos con sorpresa. Usamos Fuego Fatuo para bajarle el ataque, nos pega con Demolición y tras una última palabra cambiamos a Blasco. Le bajamos el ataque con Encanto y ahora sacamos a Dumbo, quien recibe una Demolición que no nos quita mucha vida. Nos golpea con Demolición, nos subimos la defensa con Defensa Férrea, nos curamos con Restos y ahora sí atacamos con Plancha Corporal, debilitando a su Pokémon. Le sigue Obstagoon, quien cae con otra Plancha Corporal, y a este le sigue Malamar, quien cae con 2 ataques. Por último saca Skuntank, al que también debilitamos con 2 plancha corporal más. Salimos de aquí y nos encontramos con Lionel, quien sale corriendo y al que nos toca seguir. Salimos del túnel y aquí nos encontramos con Paul, quien nos enseña una foto en el Instagram de Galar donde se ve que su hermano es un pro. Pasamos de él y ahora se abre otro huevo, del que sale este Mareani Shiny al que llamamos Medusa. Evolucionamos a Máximo en Metagross, a Desodorante en Axorus y ahora sí nos vamos a por la última medalla contra Roy. Empieza con Gigalith y Flygon y nosotros con Dumbo y Pikachu. Gigalith pone la tormenta con su pasiva y nosotros nos bufamos con Dumbo y atacamos con Pikachu, quitándole mucha vida a Flygon, mientras que él nos golpea a Dumbo con Gigalith. Derrotamos a Flygon con Sombra Bill, seguimos bufándonos con Dumbo y Gigalith pone unas trampas rocas. Saca ahora a Sandaconda, atacamos a Sandaconda con Carantoña, nos paraliza a Pikachu con Deslumbrar y con Dumbo atacamos a Gigalith, casi debilitándolo. Nos pilla a Pikachu con Bucle Arena, rompiendo el disfraz e impidiendo que lo cambiemos. Dynamaxizamos a nuestro elefante con quien atacamos a Sandaconda con Maxi Metal, quitándole poco por la protección. Pikachu acaba paralizado y al turno siguiente por fin debilitamos a Gigalith con Sombra Bill. Nos deja a Pikachu con poca vida con Tierra Viva y con un Maxi Metal más debilitamos a su Sandaconda. Por último saca a Duraludon. Cambiamos a Pikachu por Máximo, Gigamaxiza a su Pokémon y nos atacamos mutuamente con Maxi Puño. Ahora sí le atacamos con Puño Bala y Plancha Corporal, debilitándolo y ganando así la última medalla. Ya con todas las medallas nos vamos con Paul en tren otra vez. Que no me rayes con tus cosas, por favor. Evolucionamos a Anubis en Lucario y finalmente llegamos a Ciudad Puntera. Aquí nos pillaremos unas nuevas ropitas que vayan más con nuestro rollo, abriremos otro huevo más del que sale este trico al que llamaremos Lagarto y ahora nos vamos al estadio, donde tendremos un primer combate con Roxy. Empieza con Liepar y nosotros con Tomate. Le golpeamos con sorpresa, usamos Mofa y luego última palabra para bajarle el ataque y cambiar a Anubis, con quien recibimos un alarido. Usamos Maquinación para subir nuestro ataque especial y tras recibir un par de ataques más lo debilitamos con Esfera Aural. Saca ahora Scrafty y nosotros cambiamos a Pikachu, quien recibe un cara susto. Nos usa Contoneo pero no nos atacamos y usamos Carantoña, debilitándolo. Le sigue Toxicroak y nosotros cambiamos a Máximo. Nos golpea con golpe bajo y nosotros usamos Cabezazo Zen, dejándolo KO. Saca ahora Morpeko, cambiamos a Tomate, le golpeamos con sorpresa y usamos última palabra para cambiar a Anubis. Lo dinamaxizamos, nos golpea con Chispa y lo debilitamos con un Maxi Puño. Por último saca a Grimmsnarl, al que gigamaxiza pero con un solo Maxi Metal terminamos el combate. Nuestro siguiente rival es Paul. Empieza con Dapwool y nosotros con Tomate. Usamos sorpresa, fuego fatuo y última palabra para cambiar a Cynthia, a quien no le afecta ningún ataque de Dapwool. Y tras usar maquinación unas pocas veces, lo debilitamos con pulso umbrío. Le sigue Snorlax, quien cae de un par de ataques, y a este le sigue Pinkurchin, quien también cae de una. Dynamaxizamos, su Corviknight nos confunde con Contoneo, haciendo que perdamos un turno de Dynamax, pero el turno siguiente lo debilitamos con Maxi Sombra. Por último saca a Rillaboom, al que Dynamaxiza, pero cae también de un solo golpe. Al volver al hotel nos topamos con estos reporteros, quienes nos quieren hacer una entrevista. ¡Buah! De locos, easy win. Pero bueno. GG easy. Nos damos una vueltecilla por la ciudad buscando este pavo y ahora nos vamos a la Torre Rose, donde nos toca pegarnos con Olivia. Empieza con Frostlass y nosotros con Pikachu. Usa Fuego Fatuo para bajarnos el ataque y nosotros atacamos con Garra Umbría, bajándole bastante, para luego atacar con Sombra Bill, debilitándolo. Le sigue Milotic y nosotros cambiamos a Desodorante. Usa Aqua Aro, nosotros nos bufamos con Danza Dragón, nos golpea con unos pocos Surf y finalmente le atacamos con un par de Garra Dragón, debilitándolo. Le sigue Salazzle, quien cae con un terremoto, saca a Sarina, Dynamaxizamos a Desodorante, con quien la debilitamos de un Maxi Draco y por último saca a Garbodor, al que Gigamaxiza, pero cae también de un solo ataque. Nos vemos con Rose y Lionel, quienes están aquí hablando de sus cosas. ¿Viste los directos del reto de Trine? ¿Qué directos? ¿Qué dices? Al día siguiente seguimos con los
combates, empezando contra Berto. Empieza con Mawile y nosotros con Tomate. Usamos sorpresa y luego fuego fatuo para quemarle. Falla una carantoña y al turno siguiente usamos última palabra para cambiar a Máximo, quien sí recibe un ataque. Atacamos con cabeza de hierro, quitándole mucha vida, él nos ataca con triturar y tras un restaura todo que usa, le atacamos con otros 2 cabezas de hierro, debilitándolo. Saca horas rápidas, quien cae de una y luego saca Gardevoir. Dynamaxizamos para debilitarlo de un Maxi Metal y ahora saca Hatterene, a la que Gigamaxiza, pero ni con esas consigue soportar un ataque de nuestro máximo. Ahora nos toca pegarnos con Cathy. Empieza con Golisopod y nosotros con Lechuga. Le golpeamos con un golpe crítico de hoja aguda, haciendo que cambie ahora Barrasquiuda. Nos ataca con golpe mordaza, quitándonos mucha vida, y nosotros con hoja aguda, dejándolo KO. Saca ahora Pelipper y nosotros cambiamos a Máximo. Ella usa viento afín e hidropulso, dando un golpe crítico y confundiéndonos, haciendo que nos peguemos a nosotros mismos. Cambiamos a Desodorante, quien también se confunde con hidropulso. Nos golpea con tajo aéreo, haciendo que retrocedamos, y ahora usamos Danza Dragón para bufarnos. Ahora sí, le atacamos con Garra Dragón, debilitándolo de una, y ella saca a Seaking. Se nos pasa la confusión y atacamos con Garra Dragón, dejándola poca vida. Ella cura su Pokémon y nosotros usamos otra Danza Dragón para ahora sí debilitarlo de una Garra Dragón. Saca ahora Golisopod, que nos golpea con Escaramuza, quitándonos bastante, y nosotros lo debilitamos con Garra Dragón. Por último saca Dreadnought. Dynamaxizamos a los 2 Pokémon y ahora con un Maxi Temblor lo dejamos KO y ganamos el combate. Evolucionamos a Godzilla en Tiranitar y ahora nos toca pegarnos con Alistair. Empieza con Dusknoir y nosotros con Tomate, con que lo debilitamos de un Lariat oscuro. Saca ahora Cursola, al que usamos Mofa. Nos golpea con poder pasado y ahora usamos última palabra para bajar su ataque y cambiar a Godzilla, con que lo debilitamos con triturar. Le sigue Poltergeist, quien cae de un ataque, y a este le sigue Chandelure, quien cae de un golpe. Por último saca a Gengar. Dynamaxizamos a los 2 Pokémon, nos golpea con Maxi Sombra y nosotros respondemos con el mismo ataque, ganando el combate de un solo golpe. Por último nos toca pegarnos con Roy. Empieza con Torkoal y nosotros con Desodorante. Usamos Danza Dragón para bufarnos y él usa Plancha Corporal. Usamos Danza Espada, él nos usa Bostezo y tras bufarnos otra vez nos dormimos, aunque con la valla Cihuela nos despertamos. Y ahora derrotamos a todo su equipo con Desodorante. A Torkoal lo dejamos KO con Terremoto, a Turtonator con Garra Dragón, al igual que a Flygon y a Gudra, y por último a su Duraludon Gigamax lo debilitamos con Maxi Temblor. Y justo cuando estamos a punto de pegarnos con Lionel, Rose nos anuncia que quiere hacer cosas de Rose, como sobreexplotar la región y, claro, eso está feo. Así que nos reunimos con Paul, quien por fin decide pensar y nos manda al bosque Oniria para buscar al perrete que nos salió al principio del juego. ¿Recordáis a la ardilla del principio, la que debilitó a Desodorante? Pues el chat y yo decidimos pillar aquí a su prima para usarla más adelante. Pillamos un escudo y una espada oxidados sin miedo a infectarnos con 200 enfermedades, y ahora nos vamos a Ciudad Artejo, donde entramos en la central de energía para pegarnos con Rose y calmarle un poco. Con Choripoción debilitamos con lanzallamas a sus Cavalier, a su Klinklang, a su Berserker y a su Ferrothorn. Y por último saca a Copperajah. Dynamaxizamos los 2 a nuestros Pokémon, le atacamos con Maxinición, el cual soporta, y nos contraataca con Gigatrampa Acero, aunque con otro ataque más terminamos con él. Nos vamos ahora a la azotea, donde tras ver cómo Lionel casi captura a Eternatus con una Pokéball, aunque no sale bien del todo, nos toca enfrentarnos a él. Y aquí sacamos al Squobet, a quien entre todos decidimos sacrificar a Eternatus. Nos vemos en el cielo, ardilla. Ahora sí, sacamos a Godzilla, con quien lo debilitamos con un par de terremotos. Eternatus se pone chungo y se hace gigante, y gracias a los 100.000 de IQ de Paul, levantamos el escudo y la espada para llamar a los Doggers legendarios, quienes se hacen este combate prácticamente solos. Los perretes se van por ahí de fiesta y ahora que hemos pasado la parte dramática del juego, nos toca prepararnos. Evolucionamos a Garrapata en Kabutops, se nos abre el último huevo de todos, quien resulta ser este Gible, al que llamamos Fintiant, y al que evolucionamos al token Gabite y después a Garchomp. Y ahora que tenemos todo listo, nos toca el combate final de este reto, el encuentro contra el campeón, Lionel. Empieza con Aegislas y nosotros con Desodorante. Usa escudo real y nosotros Danza Dragón para bufarnos, y al turno siguiente lo debilitamos con Terremoto. Le sigue Axorus, quien cae con enfado, y a este le sigue Mr. Rime, quien también cae de un golpe, al igual que su Dragapult. Nos confundimos, pero con la valla Kakik nos curamos, y ahora saca Inteleon. Dynamaxizamos a Desodorante y le atacamos con Maxi Draco, dejándolo KO, y por último saca a Charizard. Gigamaxiza a su Pokémon, pero con un último Maxi Draco terminamos el combate y con ello este reto. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Escudo como un huevo loque. Esperaba que me pasaseis huevos bastante peores de los que recibí, pero todos los Pokémon que mandasteis fueron muy buenos. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Gracias también a todos los que estuvisteis en los directos y sobre todo a los miembros del canal. Gracias también por ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores, no esperaba
esperaba llegar tan pronto a esta cifra y os lo debo a vosotros. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!